Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tiempo, hermanos, está avanzando. Estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario en este ciclo B y por eso leemos a Marcos. Y pueden fijarse ustedes que la lectura del Evangelio de hoy pues prácticamente empieza con la conclusión del Evangelio del domingo pasado. Por eso dice: al salir de la sinagoga. ¿Se recuerdan lo que escuchábamos el domingo pasado? Que Jesús estaba en la sinagoga y ahí liberó a un hombre de un espíritu inmundo. Y ahora continúa pues esa jornada. Este pasaje tiene un nombre. Se llama la jornada de Cafarnaúm, que es en su dimensión sanadora y liberadora de espíritus inmundos por medio de exorcismos, y en este sentido se cierra el día. Bueno, pues el mensaje de hoy, como ven, continúa con la misma línea. Dijimos el domingo pasado, haciendo un poquito recordatorio del tiempo de Navidad que hemos vivido, que Dios bajó a este mundo, Jesucristo el Hijo de Dios, y cómo encontró al ser humano. Dijimos en esa ocasión, lo encontró poseído por el demonio. Ahora observamos precisamente cómo encontró Dios al mundo cuando vino a esta tierra. ¿Cómo lo encontró? Estaba enfermo. ¿Por qué decimos eso? Porque es una afirmación, parece que bastante radical. Pero si leemos bien, detenidamente, la lectura primera de este domingo, que es el libro del Job en el capítulo 7, fíjense que ahí se nombra a Job, pero en realidad la liturgia lo está aplicando al ser humano de manera general. La vida del hombre en la tierra es vida de soldado y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda guardando su salario, así me ha tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. La condición del hombre en la tierra, claro que ese no era el plan de Dios. Lastimosamente, como dice San Pablo en el capítulo 5, versículo 12 de la carta de los Romanos, pues por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. ¿Se recuerdan ustedes la sentencia que dicta Dios? Por supuesto que no es para castigarlo, sino que es una consecuencia de que el hombre entró en el pecado por instigación del demonio, pues es precisamente el dolor. Y hoy consideramos eso, y así encontró Dios al ser humano. De hecho, por eso es que bajó a la tierra. Si nos ponemos a considerar también la primera lectura, va exactamente por la misma línea, y de hecho la línea es muy bella. La parte final dice San Pablo:
con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Pero resalto la expresión, con los débiles me hice débil. Esas palabras dichas por San Pablo, litúrgicamente hablando, están siendo aplicadas a Dios mismo, que al ver su naturaleza, al ver su creación deteriorada por el pecado y por la muerte, Él mismo se hace débil, San Pablo dice eso, y viene a compartir nuestro dolor. Pero como también dice en otra parte, San Juan específicamente, dice, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo vencí al mundo. Esa es, digamos, el mensaje de este domingo. Cristo, el Hijo de Dios, viene a compartir nuestro dolor, pero también a liberarnos. Ojo, voy a hacer un paréntesis aquí, porque estas lecturas los toman, digamos así, los fanáticos de la fe, lastimosamente para su propio beneficio. Lo utilizan mucho, pues, para predicar aquel evangelio de la prosperidad y de que todo va a ir bien. Y entonces toman este evangelio, entonces dice, Cristo liberó, Cristo curó, y si usted tiene fe también puede ser curado. Ojo, tenga mucho cuidado con lo que está escuchando, porque si usted se da cuenta, en la parte final del evangelio, dice que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue al lugar solitario donde se puso a orar. Y Simón y sus compañeros lo estaban buscando, le dijeron a Jesús, todo el mundo te anda buscando. Jesús no regresó a aquel lugar a seguir curando, sino que dice, vamos a los pueblos cercanos para predicar allá. Hago la aclaración de que Jesús no vino a acabar con la enfermedad, no vino, curó a muchos enfermos, sí, pero ¿por qué? Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Jesús no vino a curar toda la enfermedad, porque solo curó a algunos, como también se ve en el Evangelio de San Juan, cuando llega a la piscina aquella, no recuerdan, perdónenme que no tenga el nombre si es Betsaida o Siloé, pero ahí había una multitud de enfermos y Jesús curó a uno nada más. Eso para que lo tenga muy presente y no se deje, digamos así, engañar por los predicadores de fanatismos, pensando que Cristo le va a liberar, y hay veces no pasa. Lo que sí es cierto es que tenemos que preguntarnos por qué la gente se apiñaba, pero es que la expresión, si usted se da cuenta, es impresionante. Dice que la gente se apiñaba en torno a la puerta donde estaba hospedado Jesús. Es impresionante, ¿por qué? Preguntémonos por qué, porque aquí hay muchas respuestas muy hermosas. Fíjense que hablando del antiguo pueblo de Israel, o del Israel del tiempo de Jesús, fíjense que lastimosamente digamos el esquema religioso del judío significaba que todo tenía que ser puro. Por supuesto que habían interpretado mal la ley de Moisés, como Cristo lo dice, ¿no? Entonces había una gama de personas excluidas de la sociedad y que prácticamente eran marginadas. ¿Por qué? Porque no eran puras. Aquí entra un listado impresionante. Por ejemplo, la mujer por ser mujer, el enfermo, el leproso, el pastor porque no cumple la ley porque está trasegando las ovejas. Bueno, una gama impresionante. El listado es enorme que no lo voy a mencionar. Es decir, la gente estaba marginada de la salvación. Para darme a entender o para explicar de mejor manera, entonces es algo así como lo que está pasando en la sociedad ahora. Mucha gente se siente como discriminada, mucha gente se siente marginada, pero ojo, lo que estoy diciendo, mucha gente se siente marginada y mucha gente se siente arrinconada, como excluida. Claro que Dios no margina ni Dios excluye a nadie,
sino que se siente. Incluso la iglesia no margina a nadie. La iglesia no echa a nadie de la iglesia, sino que la gente se siente así. Voy a mencionar algunos, especialmente ahorita, ¿verdad? Con esta mentalidad erotizada en la que estamos. Entonces se menciona a los homosexuales. Ellos se sienten excluidos por la iglesia. No se está excluyendo, ellos mismos se excluyen. También se sienten muchas mujeres por la mentalidad del feminismo, sienten que la iglesia los aparta de los quehaceres de la iglesia y de los cargos que la iglesia hay, no los está apartando. Eso hay que entenderlo bien. Ahora, socialmente, por ejemplo, un poquito ridículo, me perdonan, pero hay gente que se siente discriminada, por ejemplo, los gorditos. Los gordos se sienten discriminados porque como que se acabó el derecho para ser gordo. O también los feos y las feas, porque nos han dado pues un esquema, digamos, físico que uno tiene derecho a hacer, que tiene que ser así simétrico, es decir, muy bello y muy bella, mujer o varón. Y entonces como que se nos acabó el derecho de ser feos. Entonces los gorditos se sienten marginados, los feos se sienten marginados. Y entonces, bueno, ahí aparecen marchas de los campesinos, marchas de los homosexuales, marchas de los gorditos, marchas de las mujeres, bueno, una cantidad de gente que se siente excluida. Por supuesto que la sociedad puede discriminar, la iglesia no, ni Cristo no. Pero me sirvo de esa comparación actual porque esa es la respuesta que tenemos para entender por qué la gente se apiñaba en torno a donde estaba hospedado Jesús. Porque toda esa gente, por ejemplo, la suegra de Simón que estaba enferma, significa había pecado. Por eso usted no puede ser salvado. Toda esa gente que llegó a apiñarse, a amontonarse en torno a Jesús, es porque no solo estaban buscando la sanación física, sino que estaban buscando el ser reintegrado en la sociedad otra vez. Por eso se apiñan y ahí viene, porque el esquema religioso judío en la época de Jesús marginaba a todas las personas. Por ejemplo, usted tiene conocimiento del templo de Jerusalén. Entonces solo en la Santa Sanctorum entraba el sacerdote una vez al año, no podía entrar más. Y de ahí pues atrás en otro atrio los hombres inmediato, ¿verdad?, al Sancta Sanctorum. Más atrás las mujeres y unas rejas. Más atrás los extranjeros y los enfermos, pues ellos no tenían derecho a llegar. O sea, eran marginados de la salvación. Entonces lo que está diciendo Jesucristo cuando sanó, cuando liberó a aquel endemoniado, a muchos endemoniados y a estos enfermos, en el fondo está diciendo que Dios viene para liberarnos, Dios viene para perdonar, Dios no está marginando a nadie. Ahora se entiende por qué se apiñan. Y de ahí sale también la respuesta de que Cristo no vino a quitar la enfermedad completamente, sino lo que estaba dando es un mensaje a través de actos. Por eso también nosotros como cristianos, especialmente católicos, pues es verdad que nos toca sufrir, pero cuando no nos sanamos no significa que Dios no nos quiere, significa que Dios nos enseñó a soportar el dolor, como he dicho en el Evangelio de San Juan, que Cristo dijo, en el mundo tendrán tribulación, pero yo vencí al mundo. Ahora, una cosa que nos queda a nosotros en el tiempo actual, como lo hicieron estas personas que se sentían enfermas, y no solo enfermas, sino marginadas, que reconociendo sus enfermedades, y es más, sintiéndose también bastante mal por ser marginadas, buscaban a Jesús. Hoy yo quisiera también lanzar el mensaje de que también nosotros reconozcamos nuestras enfermedades, reconozcamos que estamos mal, porque hay mucha gente que no quiere reconocer que están mal, no quiere reconocer. Se recuerda, por eso Jesucristo le preguntó a aquel hombre, ¿no?, aquel ciego en el camino, ¿qué quieres que haga por ti? Hombre, como que no se ve claro qué es lo que necesita, ¿no? Pero la pregunta no está de más. Se trata de que hay veces la gente no quiere ser sanada, la gente no quiere reconocer sus enfermedades. Entonces, muchas enfermedades, hermanos, aprovecho, muchas enfermedades físicas
más bien siempre tienen que ver con el pecado. Psicológicamente se dice enfermedades psicosomáticas y está demostrando cada vez más de que la mayoría de enfermedades tienen un origen no solo cerebral, sino de la psique, es decir, desde el alma. Tiene vinculación. Entonces nosotros reconozcamos también el mal. ¿Cuál es el mal mayor que hemos aceptado ahora? Que lo vivimos como muy normal. El hecho de que la gente se ha alejado de Dios. La gente ha echado a Dios de la casa de una patada, de un escobazo. La gente vive como sin Dios. Y ahí tenemos el mundo enfermo. El índice de suicidios en el mundo se ha elevado, ¿verdad? Muchos jóvenes están adictos a tantas sustancias, a alcohol, a droga, a tanta cosa. Podemos mencionar una gama de cosas, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que reconocer nuestras enfermedades por las cuales estamos pasando también bastante mal, ¿verdad? Entonces, reconozcamos como hace Job. Él reconoce su enfermedad y en ese sentido es sanado. Por supuesto que físicamente de pronto podemos estar bien, pero en el fondo tenemos que revisar porque muchas veces estamos bastante mal y tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros males de esta sociedad para acudir apiñándonos a Jesús para que Él pues nos libere. Por supuesto, la mayor liberación que Él trae es la de la muerte, no de una enfermedad física, porque al fin y al cabo uno va a tener que morir. Pidamos al Señor que nos regale un poquito de discernimiento y de humildad para reconocer también nuestros males, buscar ayuda en torno a Jesús, no solo en el ámbito profesional, porque estamos demasiado confiando en la profesionalidad. Por supuesto que no lo estoy discriminando, pero nos hace falta demasiada confianza en Dios. Reconozcamos nuestros males, acudamos a Cristo, que Él es el que nos puede liberar. Como ya he dicho, no solo de una enfermedad, hay veces se da, pero más bien busquemos la liberación de la muerte, que es la que todos aspiramos, es decir, a vivir en la vida eterna. Nosotros no queremos morir, pues Cristo puede darnos esa oportunidad de vivir eternamente. Amén.